Buenas tardes mis hermanos, el Señor me les bendiga. Estamos acá nuevamente desde el canal Preparando el Pueblo para Jesucristo con el tema de hoy, que es la historia de los remonstrantes. Estaremos en este tema consecuente a lo que es nuestra serie de lo que es la historia y biografía de las denominaciones. Pero antes de adentrarnos en fechas, sinodos o debates teológicos, quiero que aclaremos una cosa. Y nuestro espíritu es la roca inamovible de nuestra fe. Les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra de Dios: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amada iglesia, nuestra visión del Evangelio está basado en la persona de Jesucristo ante cualquier teología, sistema o dogma humano. A lo largo de los siglos, muchos han intentado encerrar a Dios en frías cajas intelectuales, creando sistemas rígidos y excluyentes. Pero el Evangelio no es un mero conjunto de conjeturas filosóficas. El Evangelio es Cristo. Es la resurrección, Él es la vida, y su gracia transformadora es para todo aquel que en Él cree. Esta fue precisamente la convicción profunda que sostuvo un grupo de valientes creyentes a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII, conocidos como los remonstrantes o arminianos. Acompáñanos a examinar esta historia bajo la óptica de nuestra fe arminiana protestante a través de los siguientes puntos. En el primer punto, Arminio, el corazón pastor frente al dogma frío. Para entender a los remonstrantes debemos retroceder a la Holanda a finales del siglo XVI y mirar la vida de un hombre brillante y piadoso, Jacobo Arminio. Él era un pastor profundamente amado en Ámsterdam y luego un destacado profesor en la Universidad de Leiden. Próximamente estaremos ahondando un poco más en su biografía. En su época, la iglesia estatal holandesa estaba siendo dominada por un calvinismo cada vez más estricto, que enseñaba la doctrina calvinista de que Dios predestinaba incondicionalmente a unos para salvación y a otros para condenación. Se le pidió a Arminio, por ser un teólogo brillante, que defendiera esta postura extrema contra aquellos que la criticaban. Pero algo maravilloso ocurrió. Arminio abrió su Biblia. Al estudiar profundamente las epístolas a los romanos, el Espíritu Santo convenció su corazón. Se dio cuenta de que un Dios que crea seres humanos con el único propósito de condenarlos al infierno, sin darles la oportunidad de salvación, no reflejaba al Dios de amor revelado en Jesucristo. Arminio comenzó a predicar a un Cristo que murió por todos y afirmó que Dios no es el autor del pecado. Para Arminio, Jesús era el centro de la elección divina, no un decreto fatalista y oculto. Punto número 2. La tormenta teológica y la muerte de un justo. La predicación cristocéntrica de Arminio desató la furia de los calvinistas más estrictos, liderado por su colega en la universidad, Francisco Gomaro. Gomaro y sus seguidores comenzaron a acusar a Arminio de hereje, de simpatizar con el catolicismo y de destruir la soberanía de Dios. Pero Arminio se mantuvo firme con mansedumbre. Él enseñó que la gracia de Dios es absolutamente necesaria, es una gracia preveniente, pero que el amor de Dios no fuerza la voluntad humana como si fuéramos robots. Por eso es que el calvinismo, a través de la historia, pareciese que actuara de manera litúrgica en cuanto a la explicación de sus temas. El amor debe ser correspondido libremente. Tristemente, las calumnias, el estrés y la constante persecución minaron la salud de Jacobo Arminio, quien falleció en 1609 a la edad de 49 años. Murió agotado por la conciencia tranquila de haber defendido a un Dios cuyo amor es vasto, misericordioso y centrado en la cruz del Calvario. Punto número 3. El nacimiento de la remonstrancia en 1610. Con la muerte de Jacobo Arminio, la iglesia estatal calvinista pensó que el movimiento se apagaría. Se equivocaron. Lo que es de Dios continúa. Al año siguiente, en 1610, 43 pastores y teólogos
que habían sido inspirados por la enseñanza bíblica de Arminio se reunieron liderados por hombres valientes como Simón Episcopio, Johannes Oitenboegaer. Redactaron un documento histórico de 5 artículos. A este documento de protesta y petición se le llamó la remonstrancia. ¿Qué significa protesta o demostración? A partir de entonces a estos creyentes se les llamó los remonstrantes. Esos 5 puntos, los remonstrantes plasmaron una teología del amor y afirmaron que la elección de Dios se basa en la fe en Cristo, que la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente e ilimitada para todos los hombres, que necesitamos la gracia de Dios para todo lo bueno, que esta gracia no es irresistible, pues el hombre puede rechazarla, y que los creyentes deben ser sostenidos por el Espíritu, advirtiendo sobre el peligro de alejarse de Cristo. Era un grito por devolver a Jesucristo al centro de la teología. Punto número 4. La tensión política y la preparación para Dort. Los remonstrantes no querían dividir la iglesia, ellos simplemente pedían tolerancia. Pedían que se les permitiera predicar su visión cristocéntrica, junto a sus hermanos calvinistas, en una iglesia unida y en paz. Contaban con el apoyo de grandes estadistas civiles de Holanda, como Johan Odevaart Nebel, que querían evitar que los pastores radicales tomaran el control del Estado. Sin embargo, los calvinistas estrictos se negaron rotundamente a convivir. Ellos exigían una purga total. Al no poder vencer a los remonstrantes con la pura escritura, se aliaron con el príncipe Mauricio de Nassau, quien tiene el control del ejército y buscaba el poder absoluto. Por eso que tan pronto tienen el poder, ellos lo primero que hacen es callar a la teología arminiana para que no se pudiera expandir. Así, utilizando el poder del Estado y las armas militares, se orquestó todo para aplastar a la oposición. Esta alianza oscura entre el gobierno y el dogmatismo, el escenario para el trágico sínodo de Dort, hasta 1618, donde la teología usó la espada terrenal para silenciar a sus hermanos en la fe, exiliándolos y persiguiéndolos. Reflexión final y lo que viene, hermano. ¿Por qué repasamos todo esto? Porque los remonstrantes nos enseñan que es peligroso poner un sistema teológico por encima del amor de Jesucristo. Ellos sufrieron el despojo, el destierro y la muerte, no por un capricho intelectual, sino porque se negaron a predicar a un Dios tirano, a un Dios que por su supuesta soberanía tenía que mandar a unos fuera lo que fuera para el infierno y a otros a la salvación. Ellos sabían que Jesús, yo soy la resurrección y la vida, es el que realmente nos daría la salvación por medio de creer en Él y en la salvación por medio de su muerte en cruz. La salvación se encuentra en una persona viva. Jesucristo no es un frío decreto predestinador. Por esto, rica la historia de la gracia libre de Dios no termina aquí. La llama de la teología arminiana sobrevivió a la persecución, como hemos visto antes en la historia de Wesley, y su teología también estuvo fundamental en este mismo legado de gracia. Y por eso hemos ido desglosando la historia de los calvinistas para ir demostrando fielmente cómo la historia, como lo han contado los calvinistas según sus puntos teológicos, a la final no ha sido explicada fielmente a lo que de verdad ha sido la historia. Y es necesario que respondamos ante tanta incoherencia histórica en cuanto a lo que es la explicación de sus puntos teológicos, y que por supuesto ellos, como han sido los vencedores de la historia de la época, masacrando y persiguiendo a los arminianos, han contado un punto de vista histórico a su conveniencia, y por supuesto al basarse ellos como que la historia los ha complementado, ellos automáticamente tienen la razón en cuanto a los 5 puntos de la gracia. Aunque no es el hecho de que estemos diciendo que hayan unos que tengan razones y algunos que no, es el ejemplo mismo de la historia quien pone en contexto a quienes en realidad
ha sido el favor de Dios en cuanto a lo que es la predicación del evangelio y en cuanto a lo que es la teología, si se puede llamar de esa forma, la verdadera implicación histórica. Entonces, en nuestros próximos sermones vamos a seguir profundizando, estaremos hablando en detalle de los 5 puntos de la remonstrancia, desglosando con la Biblia en mano las verdaderas gloriosas que estos valientes hombres defendieron en 1610. Además, vamos a explorar la vida y obra de muchos predicadores influyentes en el arminianismo a través de la historia. Hablaremos de cómo Dios usó, por ejemplo, a Charles Finney, para traer avivamientos masivos a través del arrepentimiento, y de la pasión inquebrantable de otros predicadores por ver una iglesia despertando, bautizada con el fuego del Espíritu Santo. No nos conformemos con una religión fría, de simple papel y lápiz, como he visto por allí a unos hasta tratando de negar el gozo de lo que es el gozo de servirle al Señor, porque supuestamente ellos dicen que el gozo no va a mitigar el hecho de que tú te sientas deprimido y te sientas mal, cuando el gozo es un fruto del Espíritu, un fruto de la vida tuya en Cristo, un fruto de la oración, un fruto de todo lo que has venido labrando con el tiempo en cuanto a tu vida devocional. Si el gozo no está presente en tu vida, mi hermano, lamentablemente no eres una persona que ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Así de claro. Seamos como aquellos primeros remonstrantes que amaron a Cristo por encima de todo. Avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Llenémonos del Espíritu Santo, vivamos el amor perfecto y prediquemos este evangelio de gracia con urgencia a un mundo perdido. Preparemos nuestra vida, purifiquemos nuestros corazones y mantengamos nuestras lámparas llenas de aceite, porque la promesa sigue vigente y el tiempo se acorta. Hermanos y hermanas, Jesucristo viene pronto.